Yo le aviso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido un lunes más aquí en El Salvador y desde El Salvador para el mundo, desde Radio Libertaria. Estamos en La Voz Libertaria esta vez con un programa de lujo, con un invitado de lujo al que yo tengo el placer de conocer, y no solo yo, muchos de los que nos están viendo y los que nos van a ver y los que están fuera de nuestras fronteras patrias. Les presento el licenciado Sergio Méndez. Es un abogado y notario de esta república, pero también un famoso presentador de programas, de sendos programas de análisis de país de años. Él ha entrevistado, pues el otro día me contaba, estuvimos compartiendo ahí una entrevista a varias personalidades, diputados, presidentes, expresidentes, a grandes personalidades de este país y también de otros países, ¿verdad? Así que bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hacer un programa estrictamente jurídico, vamos a analizar una vez más el régimen de excepción, pero también los derechos que han sido suspendidos en este régimen de excepción aquí en El Salvador, que llevamos 3 meses de estar así. Bienvenido, licenciado Méndez, a este espacio, La Voz Libertaria. Un saludo para la audiencia. Yanira Escobar, muchísimas gracias. Le agradezco su deferencia en tomarme en cuenta en este programa tan prestigioso que usted dirige, y por supuesto el saludo extensivo para todos los amigos y amigas que también están muy, pero muy pendientes de este programa. Gracias. Bueno, empezamos, licenciado, porque el tiempo es corto. Gracias, porque el suyo es muy valioso. Mire, en El Salvador, como le dijimos, tenemos 3 meses a un régimen de excepción que viene a sustituir a una verdadera política pública. Usted es un experto, usted tiene maestría, entiendo, en temas de criminología, y nos puede decir cuál es la diferencia entre una política criminológica y lo que es el régimen de excepción, si el régimen de excepción es una política pública en materia criminológica. Si podemos empezar por eso. Listo, con el mayor de los placeres, pues le comento. Primero, hay una política de Estado, que es la que no tenemos. No hay una política criminológica, porque en una política usted tiene cuáles son precisamente los objetivos de los cuales desea alcanzar, trazables. Estos son, por supuesto, susceptibles de comprobación, y usted tiene un andamiaje en el cual usted va a venir y va a incorporar también a la vida productiva a las personas estas que se encuentran al margen de la ley, es decir, no solamente el garrote, sino también la zanahoria, para ser un poco más ilustrativo, lo cual simple y sencillamente no ha existido en el país ni va a existir. ¿Por qué? Porque un estadista piensa en las próximas generaciones y un populista piensa en las próximas elecciones. Lo único que le interesa es buscar réditos políticos. Punto número 1. Punto número 2. Cualquier plan el cual es presentado ante la sociedad y que esto sea sea abrazado como una política de Estado, precisamente se conoce. Nosotros acá iniciamos con un famoso plan control territorial, que en efecto es un plan control, pero de las maras. El gobierno en determinado momento señaló que tenía un plan y que lo estaba articulando, pero que no lo podía dar a conocer. Era tan, pero tan secreto que ni ellos mismos lo sabían. Es decir, el tema era tan secreto por situaciones aparentemente de seguridad. Por allá por el 2019, el gobierno arremete contra la Asamblea Legislativa porque necesitaba fondos adicionales a los que ya tenía Seguridad Pública, ya los tenía la corporación la corporación policial, pero también la Fuerza Armada. Entonces no se sabía en qué consistía, porque lamentablemente la Constitución de la República establece una serie de acciones y requisitos para poder optar a desembolsos de capital. Es decir, hay un presupuesto general de la nación que se establece en qué se van a invertir cada uno de los diferentes rubros y cada cartera de Estado cuánto va a tener. Lamentablemente en el pasado, lo que hemos visto nosotros con gobiernos anteriores es que ellos le asignaban una contrapartida presupuestaria a una cartera, pero con el requisito de que nunca lo ejecutaran, Yanira. Y a final de año, todos los segmentos que se quedaban remanentes de todos los ministerios volvían a casa presidencial, lo cual la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. Entonces, y ahí salía la partida secreta.
ya la partida secreta, pero no alcanzaba para todo lo que ellos querían hacer. La partida secreta, al igual que una gran cantidad de cosas oscuras en este país, han servido para financiar cosas oscuras, que hasta el día nosotros nos hemos dado cuenta, pero que ciertamente la partida secreta que todo el mundo ha dicho, igual que la ciguanaba, todo el mundo habla de ella, pero que nadie nunca antes la ha visto, correcto, pues así era. Entonces decían y negaban que no había una partida secreta, y por supuesto que luego con Funes y con Saca nos damos cuenta de que habían más que una partida secreta. Habían ciertas cajas de resonancia en ministerios y en el organismo de inteligencia de Estado particularmente. ¿Por qué? Porque con la paja, la casaca, querían subir a la voladora a la gente de que como se estaba combatiendo desde este segmento del organismo de inteligencia de Estado, por inteligencia no se podía dar a conocer ninguno de los hechos, de los cuales en principio resulta entendible, pero no después de ejecutarlos. Por ejemplo, los viajes de un presidente que ahora le han puesto reserva y que no quieren dar a conocer. Ejemplo, los nombres de los jueces que aspiran a llegar a ser magistrados y por supuesto también quiénes son los asesores, los nombres y las funciones de los asesores de los diputados de la Asamblea Legislativa, cuando ellos mismos en campaña remetieron contra los famosos dipurratas y que ellos no iban a cometer los mismos yerros que habían cometido los diputados que le antecedieron. Ejemplo, prometieron quitarse el fuero constitucional, porque como ellos iban a ser sumamente transparentes, no iba a haber ningún problema. Dijeron que no iban a necesitar de viajes, y usted los mira que dan más vueltas que la 101C en el centro de San Salvador, pero adicional, obviamente haciendo proselitismo político, pero adicionalmente también dijeron que no iban a tener ningún tipo de partida secreta, ni tampoco iban a tener asesores. Y ahora vemos que lejos de quitárselo, hasta aumentaron el dinero puntualmente que tenían para tener más asesores. Una vez dicho esto, es importante hablar que el oscurantismo va de la mano con las acciones que estamos viendo. Una vez hemos establecido que no conocemos el plan control territorial, el presidente se fue a meter con el ejército a la Asamblea Legislativa, como usted recordará, un 9 de febrero. Si no fatídico para la democracia. Fatídico, lamentable. Esta situación solamente la habíamos visto nosotros con ciertos personajes que al final han sido personajes que han terminado muy mal. Uno de ellos, por supuesto, Napoleón Bonaparte en Francia. Cuando cualquier parecido es coincidencia en nuestro país, Napoleón determinó que el presidente de la Asamblea Legislativa iba a ser su caballo del Congreso de Francia. Corre, por ahora decía yo que para cualquier parecido con la realidad. Listo. Y esa es historia, pero es historia. Lo que sucede es que aquí en El Salvador. Es que esta película yo ya la vi, Yanira, amigos Radio Escucha, yo ya la vi, esta película con diferentes actores, y yo ya sé el final, cómo va a terminar. Entonces, yo creo que hemos dejado establecido claramente que es eso, la ausencia de política de Estado, que es la criminología, pero particularmente quisiera ingresar en este famoso plan control territorial, que metió al ejército porque necesitaba 80 millones de dólares. ¿Para qué? A saber. Luego después ha trascendido por investigaciones de Faro y el Factum con las relaciones que se han tenido con grupos al margen de la ley, como lo son las pandillas, precisamente determinados por Estados Unidos y por nuestro país, Corte Suprema de Justicia, como terroristas. Es decir, el gobierno ha estado negociando, evidentemente, como lo dicen estas instituciones, con terroristas. No solamente porque hay audios, hay entrevistas de miembros de las maras que los han entrevistado estos rotativos y en efecto han dejado claro donde han mantenido una relación de eso. Que han sido avalados allá en Estados Unidos, me decía en otra oportunidad usted, licenciado. Sí, lo que sucede es que el Faro no tiene un domicilio únicamente en El Salvador, sino también en Estados Unidos. Y ellos lo publicaron en aquel país del norte. Por lo tanto, no hay una jurisdicción penal hacia ellos, por cuanto el gobierno cambió delitos ad hoc, precisamente para todos aquellos, ya preveyendo cualquier tipo de esta situación. Hace unos 3 meses se sacó de la manga delitos penales para sancionar a aquellas personas que fueran a dar a conocer algún tipo de negociación con las maras. Esto no es equivalente, no es equiparable
a lo que se le pueda imputar al Faro, que son 15 años de cárcel, wow, impresentable, pero ellos no están en el país, por lo tanto es inimputable. Lo importante de esto es que el Faro lo sometió bajo una experticia científica, estos audios bajo dos universidades, como ellos los han establecido en los Estados Unidos, quien han validado la veracidad de estos. Adicionalmente, que han dado ciertos elementos que inequívocamente nos llevan a pensar eso, como cuáles, como que en un acceso a la información pública la Corte Suprema de Justicia dijo que el Cook y otros requeridos por Estados Unidos ya no estaban en privación de libertad en un centro penal. ¡Wow! Ahora nos venimos a dar cuenta que donde el audio habla sobre eso, pero adicionalmente hablaron también de que sacaron a terroristas de centros penales de máxima seguridad y lo llevaron a Guatemala. Aquí surgen varias preguntas. La primera de ellas es, ¿y el director de centros penales cómo dejó ingresar al director del tejido social a un centro de máxima seguridad? Punto número uno. Punto número dos, lo sacó hacia Guatemala. Sí, ¿con qué documentos personales lo sacó? Pero es que para empezar, tráfico ilegal de personas. Exacto, el director del tejido social, muy funcionario público es, pero tienen sus funciones en específico. Y ya usted acaba de decir, o sea, independientemente que él que sea funcionario público, el hecho de haber cometido eso, está cometiendo delitos. Y eso es peor todavía que esos delitos, falsos delitos que les ponen a las personas que apenas saben leer y escribir y que van a sacar de sus casitas ahora dentro del régimen, del régimen de excepción, licenciado. ¿Y sabe cuál es lo importante también de este tema? Es que hoy vemos nosotros a funcionarios del FMLN como Ramírez Landaverde y otros que están siendo procesados precisamente por el dinero de las tiendas penitenciarias, porque corren millones, y estos tampoco han querido dar cuentas, ni tampoco han querido meter auditorías. Es decir, no solamente han seguido haciendo lo que tanto han cuestionado, sino que con una cuarta más hasta se han llegado a graduar con lo que están haciendo. Ese dinero, ¿a dónde va a parar de las tiendas penitenciarias? Entonces, solamente termino en esta situación. El gobierno hace ingresar una figura de rango constitucional que se llama un régimen de excepción. Perfecto. Quiere decir entonces que el Plan Control Territorial fue un verdadero fracaso. Sí, ¿por qué no lo dan a conocer entonces? Punto número uno. Y todo ese dinero que se hizo, más de 250 millones de dólares invertidos. Y el otro tema dentro de todo esto que es interesante es el Plan Control Territorial, ¿para qué sirvió? ¿Fue un fracaso? Sí. ¿Era necesario un régimen de excepción? No. ¿Y entonces por qué han dado paso? Porque el régimen de excepción tiene características muy peculiares que por supuesto las vamos a analizar. Bueno, podemos empezar ya. Una de esas es el manejo ilimitado y sin necesidad de rendir fondos y pasar por la LACAP para las contrataciones públicas, los fondos públicos de uso ilimitado. Mire, antes de pasar a ese punto, sí bien interesante hacerle ver a la población que nos escucha tanto en El Salvador como fuera de El Salvador, porque esta radio se escucha a nivel mundial, porque es de radio digital y tiene su sede en Chile. Aquí en El Salvador y en el mundo se hace creer de que vivimos en una democracia, pero una democracia nunca va a ser democracia cuando hay una concentración de poder, y eso es lo que realmente se está viviendo en El Salvador, una concentración de poder que nos ha llevado y que les ha llevado a este gobierno a por ejemplo, declarar un régimen de excepción durante 3 meses cuando la Constitución de la República solo permite que sean 30 días y por causas justificables, y estas causas están claramente e inequívocamente establecidas en la Constitución de la República, las cuales a este momento ya no existen ni existieron, pero no obstante eso llevamos 3 meses, algo totalmente inédito en la historia de El Salvador, y además de eso, bueno, ¿cuál es el interés entonces? Realmente hay un combate a la delincuencia a través de este tipo de persecución, y digo persecución porque eso no es persecución del delito y usted no lo puede decir. ¿Qué hay detrás de este régimen de excepción en El Salvador? Mire, detrás de este régimen de excepción hay un oportunismo, hay un clientelismo y un populismo, con fines, por supuesto, de una reelección clara por parte del presidente, pese a que hay 7 artículos en la Constitución que lo impiden, que en otra oportunidad podemos, por supuesto, en una entrevista, si usted lo cree bien, podemos desarrollar a plenitud ese tema, ya que su servidor tiene posgrado en Derecho Constitucional, entre varios que tenemos. Ahora, ese es el objetivo. El tema de todo esto es que en el régimen de excepción usted cede garantías constitucionales
intrínsecamente válidas e inmutables dentro de la Constitución. Porque en toda constitución, como la primera, la Constitución de Alemania, Wellman, que fue la primera, se establecieron siempre parámetros que determinan la forma de gobierno. Por lo tanto, nosotros somos republicanos, la república que nace de Roma. De ahí viene nuestro derecho penal, nuestros derechos civiles, del corpus juris civil, del cuerpo de derecho civil de Justiniano. Por lo tanto, la democracia, para que nosotros podamos entender, no la inventó Roma, la inventó Grecia. Los romanos querían saber cómo se comía eso y entonces determinaron a descendiros, personas que fueron a Grecia a identificar cómo se llevaba a cabo las elecciones, las votaciones, la comitia curiata y centuriata. Entonces, en el foro romano llegaron a establecer, mediante lo que nosotros conocemos, la inveterata consuetudo y la opinio juris en latín, que es la costumbre, llegaron a determinar cómo se iba a proceder dentro de estas por los rangos sociales que había. ¿Quién era el padre de la democracia en Grecia? Se llamaba Solón. Él inventó precisamente el tema de las instituciones, que es lo que nosotros conocemos. Etimológicamente, democracia es todos, gracia, poder, el poder de todos, no de los empleados de un gobierno, es que se equivocan completamente, porque ellos solamente han sido electos para un tan solo periodo sin posibilidad de la reelección, porque es parte de la república, es parte de la organización de un Estado. Ahora, una vez dicho eso, que es importante, hay normas pétreas, que es piedra, que no pueden ser removibles con un procedimiento ordinario y que establecen la forma de gobierno de la cual nosotros tenemos representativo y no participativo dentro de nuestro país. ¿Qué significa eso? Que el salvadoreño no puede ceder per seculum in seculorum, por siempre y para siempre sus derechos. Por eso es que el régimen de excepción es excepcionalmente. Ejemplo, la Fuerza Armada de la República, sus funciones dentro de la Constitución es establecer la defensa de la soberanía. ¿Qué anda haciendo la Fuerza Armada en las calles con la policía? No tiene jurisdicción para eso. Y la policía, que nace de los acuerdos de paz, nace precisamente para la seguridad pública. Son dos cosas incompatibles, completamente diferentes, claro, y que los requisitos, de hecho, para poder ser representante de la Fuerza Armada, uno de la Fuerza Armada no puede ser el director de la policía. Ejemplo de eso, Munguía Payés, que la Sala de lo Constitucional lo degradó en su momento, claro, cuando el presidente Funes, claro, lo había nombrado. Es que, por esa mezcla perniciosa. Claro, porque lo que pasa es que pareciera que nosotros les pagamos a estos tipos asesores simple y sencillamente para que le estén dando aire. Es decir, nosotros entendemos, Yanira, que muchísimas personas no tienen un conocimiento, una medianía de conocimiento, y las personas que nosotros elegimos como los presidentes, el actual y el anterior, son bachilleres. Nosotros lo podemos entender, y que han llegado no por capacidad, sino que simple y sencillamente por alebrestar a las masas, a la mapachada, como yo cariñosamente le llamo. Entonces, podemos entender, claro, que le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y esa es la diferencia conceptual entre los países latinoamericanos que vivimos en la vil pobreza, y es la diferencia de los países del otro lado del charco, donde son verdaderos estadistas. Uno de ellos, Angela Merkel. Pero bueno, volvamos entonces nosotros a Latinoamérica. En El Salvador, Yanira, amigos radioescuchas televidentes, ya se ha dado un primer incidente. Recordemos que esta Constitución se dan los pasos para prevenir dictaduras militares. Uno de los que llevó precisamente el régimen, claro, la Constitución, uno de los que llevó un régimen de excepción hasta un límite tal fue precisamente Maximiliano Hernández Martínez, que fue derrocado precisamente por abusar del régimen de excepción. Vamos a hablar más adelante que cuál es la diferencia conceptual, porque hay que definir conceptos y es importantísimo entre un estado de sitio y un estado de excepción. Vamos a hablar más adelante en un apartado especial. Pero siguiendo con esta situación, ¿cuáles son los derechos que la ciudadanía cede
Uno de ellos es precisamente el debido proceso. El debido proceso que le garantiza a una persona que no puede ser detenida mediante las garantías que la Constitución ha establecido, valiéndose de todos los mecanismos para su defensa, siendo vencido para esto. Por lo tanto, en un régimen de excepción, lo que se plantea es detener a una gran cantidad de personas, como el señor Víctor Barahona, colega nuestro, que fue detenido en una forma ilegal. ¿Por qué? Primero, porque el régimen de excepción, llevarlo en una segunda o tercera edición ya es inconstitucional, porque precisamente es para eso, excepcionalmente. A él lo detuvieron y los han detenido a toda la mayoría de gente, la han detenido por el famoso delito, agrupaciones ilícitas. Ese delito es una falacia, es basofia. Si así tú lo quieres implementar de la forma en que se está implementando, y voy a motivarlo. ¿Por qué? Para aquellas personas de pronto que quieran, hay personas que emiten juicio de valor y que el número de personas que tienen conocimiento a las personas que quieren participar es diametralmente opuesto a personas que saben. Antes me voy a acreditar porque siempre lo he hecho. Tengo posgrado en Derecho Penal, pero trabajé en la Fiscalía durante 10 años y me dedico al área penal hace 17 años. Una vez me he acreditado, y esto yo lo hago porque siempre hay personas que quieren atacar, ya no el mensaje, sino que el mensajero. Si no están de acuerdo conmigo, como yo probablemente no estoy de acuerdo conmigo, yo voy a morir porque se respete su posición. Eso no debe de enfrentar a ningún ciudadano, a ninguna raza humana. Yo siempre. Claro. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque el que Yanira no esté de acuerdo con Sergio y viceversa es que democracia, es parte de la claro. Y no tendría que ser ningún presidente se tendría que sentir mal porque el pueblo no esté 100% con él. No tendrían por qué estar haciendo. Sí, bueno, primero el 100% no está con el presidente de la República, evidentemente, y podemos hablar acerca del tema eleccionario, que solo fue realmente un 25% el que lo eligió a él, que podemos hablar de eso y lo podemos explicar. Pero quiero ponerle sobre la mesa, si me lo permite, estos dos ejemplos de delitos de los cuales nosotros estamos hablando. Se le detiene a una gran cantidad de personas por el delito de agrupaciones ilícitas. Perfecto. ¿Qué dice el Código Penal sobre el tema? El que se agrupara 2 o más personas con fines precisamente ilícitos será sancionado. Listo. ¿Cómo pueden demostrar que se han reunido ilícitamente? La pregunta es, ¿agrupaciones ilícitas es un delito autónomo? No lo es. ¿Para qué se agruparon? No, se agruparon para... No, permítame. Hay que analizar que la clase de delitos penales es de resultado y de mera actividad. Es decir, hay delitos que permiten la modalidad de tentativa, es decir, que el elemento cognoscitivo se haya traducido en una acción de querer realizar, y hay otros que no. No hay una tentativa, por ejemplo, en el cual yo pueda venir. Hay una tentativa de homicidio, ¿sí? Sí, por supuesto, pero yo traté de matarlo y no pude matarlo porque de pronto se quitó, el carro era blindado, entonces hay una tentativa. Entonces hay delitos que se llegan a configurar de resultado o de mera actividad. Es decir, en el resultado hay que esperar a que se llegue a configurar. La gran pregunta de estos es, ¿para qué se agruparon? ¿Qué otro delito cometieron? No, ninguno. ¿Y entonces por qué lo está deteniendo? ¿Sabe qué, Yanira? Esto es como que yo venga y detenga personas y le diga, fíjese, Yanira, que ahorita estoy defendiendo a una persona que la han detenido por el delito de resistencia. Ah, resistencia, sí. ¿Y qué más? No solo por resistencia. Resistencia, sí. ¿Y a qué se resistió? Ah, que lo detuviera. No, pero ¿por qué lo iba a detener? Por eso cometió un delito. ¿Qué delito? Pues resistencia. No, pero espera, organicémonos. Si una persona está cometiendo un delito de secuestro, de extorsión,
de robo, de hurto, y va corriendo del banco, se lo acaba de robar, y usted lo detiene y le presenta resistencia y empieza a forcejar, cometió varios delitos. Uno de ellos es el delito de robo. Otro delito puede ser el delito de homicidio si mató a alguien, y otro es resistencia. Pero el delito de resistencia, solo como resistencia tal, es inadmisible. Es una situación que raya en lo absurdo, por decir un término que se oiga bien y no peyorativamente. El delito en comento de agrupaciones es lo mismo. Yanira, sí, pero ¿y para qué se agruparon? No, se agruparon, no por eso, pero ¿qué más cometieron? No, nada, pero lo iban a cometer. No, señor, espéreme. Si usted va a detener a personas solo por ese delito, y simple y sencillamente llegan donde los juzgados, y en los juzgados, como cambiaron a todos los de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces va a meter a un penal, solo porque usted se quiere ver bonito en las noticias y decir que han detenido a tantas y X o Y personas, perdónenme, pero eso es una violación a un derecho humano. Y los derechos humanos no prescriben, son delitos. Lesa humanidad y lesa patria no prescriben. Mire, importante, voy a hacer un pequeño compás de espera en esta explicación tan profesional que nos está dando, y le agradezco por haber aceptado. Mire, quiero saludar a los amigos que están conectados, a Iker Carranza, a Sharky Nájera, a Lito Reyes Cruz. Ellos son amigos, algunos están aquí en el país y otros fuera del país, y también al diputado de Arena, al diputado Francisco Lira, que por ahí está, quienes le mando saludo. Él también ya estuvo aquí. Le quiero también saludar a Sonia Escobar Betancourt. Quiero saludar también a Nuria de Anaya, a Alma Jaimes. Gracias a todos ustedes, a todas, por estar acá. Estamos escuchando del licenciado Sergio Méndez una valiosísima cátedra de Derecho. Gracias. Aquí estamos aprendiendo con usted, licenciado, y estábamos hablando del tema de cómo es que están capturando a las personas, y prácticamente, como dice la gente, les ponen el delito, y él nos estaba explicando, y yo lo he dicho aquí en este espacio y en muchos, que todo el delito tiene un día, hora y lugar que se ha cometido, pero él nos estaba diciendo, nos estaba agregando otro elemento que es importantísimo. Hay algo que se llama elemento del tipo penal. En este caso, el análisis que deberían de hacer los jueces, en el análisis que deberían de hacer los fiscales, porque los policías pueden agarrar a quien quiera, digamos que ellos no tienen mayor instrucción, no son abogados, pero hay abogados que están interviniendo en este proceso. Unos están en la fiscalía y otros en los juzgados, unos son jueces y otros colaboradores, y dejan a las personas detenidas hasta por más de 6 meses por delitos de resistencia, tal como usted lo está planteando, licenciado, solo por resistencia, y no hay ningún otro delito a la par. El delito no es autónomo, significa, como lo decía el licenciado, o sea, no se comete por él, no puede estar por sí mismo, necesita tener otros delitos a la par, y él ya nos estaba explicando. Licenciado, pero usted trajo a colación un tema muy importante, y creo que eso nos va a hacer pasar a la otra etapa, y quisiéramos la relación en el tema de la democracia y la dictadura en la que ya estamos inmersos, puesto que si se están haciendo este tipo de detenciones arbitrarias, se está cayendo en delitos de lesa humanidad, porque fíjese que casualmente yo creo que a usted y a mí, pues no nos van a querer llevar, ¿verdad? Porque no van a poder. Somos abogados, ok, y demás, aunque puedan venir aquí con toda la fuerza de la ley, pero sería más evidente todavía lo que estamos hablando. Sin embargo, van a casas de personas que apenas saben leer y escribir, a gente que su instrucción académica no es abundante, y por lo tanto ellos no se pueden defender, y peor aún, no tienen dinero como para pagar a un abogado particular, y se van con la defensa que está haciendo la Procuraduría. Esa defensa que es pírrica, puesto que los procuradores apenas y alcanzan, son más de 35,000 personas detenidas. Entonces, licenciado, los crímenes de lesa humanidad, dijo usted, no prescriben. Eso implica que si estas personas fueron detenidas en este marco de detenciones arbitrarias y bajo delitos como les ponen solo agrupaciones o les ponen resistencia, o a veces les mezclan los dos, pero los agarran por agrupaciones a ellos solos y los agrupan en un requerimiento fiscal, pero no hay una individualización. Entonces, estos delitos de lesa humanidad no van a prescribir. Implica que la gente va a poder ir, si ya cerró el ciclo aquí adentro, se puede ir internacionalmente, a la Corte Penal Internacional, licenciado.
¿De eso estamos hablando? Sí, de eso estamos hablando. Aquí hay diferentes situaciones, Yanira, de los cuales se puede hacer valer. Recordemos que la Constitución misma, cuando se crea por el poder constituyente, constituido precisamente dentro de la Carta Magna, se establecen mecanismos en los cuales la Constitución se puede defender. Y uno de ellos es el mecanismo de la Fuerza Armada. Otro mecanismo de la Constitución de la República es que tiene diferentes apartados. Se divide en la parte orgánica y dogmática. La dogmática son los derechos que cada una de las personas tenemos, y la parte orgánica es precisamente todo el andamiaje o la organización de la cosa pública del Estado. Dentro de esos dos conceptos de los cuales acabamos de establecer, el gobierno, que es parte de un Estado, no tiene más funciones que lo que la misma Constitución le ha establecido. Por eso es que se está ante la indelegabilidad de funciones. Un funcionario no puede cederle a otro las facultades que tiene. Esto es interesante porque en muy pocas veces la Constitución establece la posibilidad al derecho que tiene de insurrección, y uno de ellos, por supuesto, es cuando una persona desea perpetuarse en el poder, reelegirse. La Constitución no solamente deja abierta esa posibilidad, sino que demanda a que lo puedan realizar ante esta situación. La no reelección es un tema sumamente abundante que lo podemos en su momento darle un espacio en otra oportunidad, como le decía, si usted lo cree conveniente, pero son 7 artículos los que habla de la no reelección. Precisamente es una norma pétrea porque es parte de la forma de gobierno que nosotros tenemos. En Estados Unidos, que es parte de un ente bicameral y que lo que funciona lo más cerca a Roma, como las provincias que nosotros conocimos, es Estados Unidos. Hay una constitución, al igual que México, y cada estado tiene sus propias leyes, pero sobre esto hay una constitución. Un presidente se puede reelegir allá por segunda ocasión, pero solo 4 años, y luego otros 4 años, bajo el andamiaje del colegio electoral. Cada uno de los caucus tiene diferentes números de los cuales usted tiene que ir ganando, y si llega al número ganador, usted ya es el presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, en ese país hay que entender la forma en la cual los padres fundadores, así se les llama, decidieron que eso iba a ser para evitar ¿qué? Un dictador. Precisamente esa forma de gobierno de los Estados Unidos y la forma de votar iba a servir para eso. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Donald Trump no se reeligió? Precisamente por la forma en que los padres fundadores establecieron como válido. Es más, Donald Trump luego vino y habló. Ya va a ver a dónde quiero llegar con esto. Vino Donald Trump y habló que había habido un fraude sin presentar ni una tan sola prueba. Pero le digo una cosa, la Constitución de los Estados Unidos sanciona a aquella persona que con el solo hecho de estar señalando y no demostrarlo. ¿Por qué estoy hablando de Donald Trump? Porque él no se metió, él instigó, como dice el Código Penal, a que se tomaran el Capitolio. Solo por eso le abrieron una investigación inmediatamente y lo quería quitar Nancy Pelosi, que era la presidenta y sigue siendo la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara Alta. Solo por eso. Aquí no pasó absolutamente nada. Y él sí se metió con todo y la fuerza. Que pedía, y que hasta lo trataron de loco. Hubo un diputado que intentó que se le procesara al actual presidente de la República, pero hasta la trataron de loco. Mire, voy a aprovechar un segundo. Hay una persona que le dice, hay unos mensajes muy bonitos para usted. Salvador Castillo dice, saludos señorona, me dice, Sergio, se te extraña en tu programa, nuestro Señor te lo devolverá, saludes. Dice, mil gracias, Yanira. ¿Va a terminar cuándo? Es un profesional valiente, me dice Fátima Oneida, y Alma Jaimes le dice, buenas tardes, licenciada Yanira y Sergio Méndez, muy buen análisis sobre la violación de derechos humanos. Gracias por el aporte que nos están dando, Dios quiera que algunos abran sus ojos. Bueno, y ahí hay una serie de buenos mensajes y también hay unos malos, pero a los malos solo les vamos a decir gracias por estar aquí, porque nos aumenta el alcance, licenciado. No, y eso es la democracia, eso de que hayan también personas que no están de acuerdo contigo, magnífico,
y hay que darles de verdad un saludo también a la gente mala, siempre y cuando existan y no sean troll center. Y si existen, buenísimo. Su valoración es importante para nosotros. Dice, bueno, está también aquí presente Sara Monroe, que es una amiga que está en estas redes sociales también, que hemos surgido nosotros, licenciado Méndez. Bueno, yo quiero agradecerle aquí a usted, porque usted cuando tenía su espacio, confió en mí, me empezó a escuchar y mucha gente me conoció por usted. Así que esta es una manera también de regresar un poco de lo que usted ha hecho. Yo soy su seguidora y estoy ahora aquí. Tengo el honor pues, de hacerle un par de preguntas, pero esta entrevista es suya. Síganos instruyendo. Hablábamos del tema y es importante que la gente comprenda por qué en Estados Unidos hay reelección y por qué aquí en El Salvador no. Pero si ustedes ven en los dos regímenes que estamos hablando constitucionales, allá se llaman las enmiendas de los padres fundadores y aquí se llama Constitución de la República. Allá es un gobierno republicano, ¿verdad? Nosotros somos un gobierno democrático, pero ambos gobiernos, ambos sistemas de gobierno tienen cinchos, tienen piedras que se han formado alrededor de ese sistema de gobierno para que no caigan en dictadura. Por eso es que en Estados Unidos hemos escuchado en cientos de años de una dictadura, pero aquí en El Salvador ha sido muy común las dictaduras. Nos habló del señor de la dictadura militar, se me olvida el nombre. Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández, menos mal, ¿verdad? Fue la huelga de brazos caídos. Fue la última dictadura, pero ahora estamos en una concentración de poder y eso no lo permite la Constitución. Ha sido una invasión de funciones y ya nos dijo el licenciado, es que la Constitución, cada funcionario tiene sus responsabilidades y no tienen que invadir el del otro. Esa separación de poderes nos permite ese equilibrio y ese juego de pesos y contrapesos que los abogados lo estudiamos en Derecho Constitucional y en todo lo largo de nuestra carrera, pero que ahora, licenciado, que lo estamos viviendo en carne propia, a mis 44 años le puedo decir, es una tristeza saber que en El Salvador el Estado de Derecho está desapareciendo y es una tristeza en El Salvador entender de que hay gente que está siendo sencillamente detenida porque se le antoja la regalada gana a las autoridades. Y antes de cederle la palabra, quiero hacer una denuncia. Hay una familia de un joven de 14 años, de 15 años, que lo fueron a detener a su casa, allá en Cuscatancingo, lo fueron a detener a su casa, le dijeron que era por agrupaciones ilícitas, se lo llevaron, lo golpearon los policías, y esa es la denuncia que el niño hizo, lo dejaron vomitando sangre, sangre. El niño le dice al procurador que lo defiende lo que le pasó. El procurador no dice nada en el tribunal, pero gracias a Dios en el tribunal lo sacan con medidas. Pero el niño llega a la casa y a las horas de estar en la casa llegan los policías ya vestidos de azul a decirle que por qué no había dicho de que lo habían torturado los otros. Al niño lo habían metido en una celda donde le dijeron con unos verdaderos pandilleros y le dijeron a los pandilleros, es contrario, lo golpearon a él y a 3 más. Eso es lo que se vive en El Salvador y para que lo escuche el mundo. Eso no es democracia, eso es abuso de autoridad. Puede ser de que no sea todo el gobierno, pero el gobierno de alguna manera lo está consintiendo a partir de que no hay un límite en el ejercicio de la función que les han hecho. Y han hecho creer a la gente que los regímenes de excepción la gente pierde todos los derechos y eso no es así. Salvadoreños que me escuchan, no perdamos de vista que en este país, así como nos lo dijo el licenciado, los salvadoreños, o sea, el pueblo es el que manda, señores, y por eso la Constitución habla del derecho a la insurrección en caso de que se vulnere la alternancia en el poder. Así que ya venimos hablando de cómo una dictadura funciona, hasta dónde estamos llegando, pero ¿a dónde más podemos llegar si nos callamos, licenciado? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para no caer en esta, no permitir que la dictadura se configure? Lo que sucede, Yanira, que todo esto que nosotros hemos visto, el resultado no ha sido de la noche a la mañana. Primero las personas votaron bajo el hartazgo político de la clase que tradicionalmente había venido ejerciendo el poder y entonces estaban molestas y eligieron a una persona que les hablaba al oído y que les decía lo que ellos querían escuchar. La culpa no ha sido solamente de los políticos, de lo que nosotros estamos viendo en el pasado o en el presente, ha sido de la población salvadoreña, porque cuando tú te empezás a desentender de los problemas de un país, eso sería equiparable como cuando tú vengas y estés alquilándole una casa o una oficina a alguien y que tú no vas a ver cómo está la casa periódicamente, no vas a revisar, lo único que tú querés es recibir tu dinero mensualmente
y cuando de pronto te avisan, esta persona se fue debiéndote la luz, el agua, tú la tenés que pagar, te dejó deshecha la casa y la oficina, y simple y sencillamente cuando tú llegas ni te avisaron, cortaron la luz, el teléfono, y simple lo que sucedió es que te desentendiste de un problema que se te había generado, y que si tú hubieras ido mes con mes muy pendiente, hablando, mire cómo está, me está pagando, mándenme los recibos del agua, mándenme los recibos de la alcaldía, mándenmelo. Eso es lo que no hacen los salvadoreños, y lo que sucede es que los salvadoreños o los latinoamericanos lo que quieren es que Yanira solamente quieren criticar en las redes sociales, pero quieren que los demás le resuelvan el problema. Eso es lo que es el salvadoreño. Cuando nosotros vemos estas marchas que le han realizado diferentes al presidente, el señor presidente de la República, Nayib Bukele, es muy buena, sin lugar a dudas. Eso ha sido retomado viral en el mundo entero por noticieros, y el señor presidente de la República se ha ganado a puro pulso el mote de dictador, no se lo quita ni con Leaky Paper, o sea, está ganado al pulso. Pero estas marchas, ¿por qué no se las hicieron al frente? ¿Por qué no se las hicieron a Arena para hacer retroceder a Funes, a Saca en sus pretensiones? O sea, eso es el tema. El salvadoreño se desentendió y luego le miran la cara. Ahora, lo interesante, Yanira, es un mensaje a los salvadoreños. Si ya se nos rompió la camisa, que no se nos rompe el pantalón, señores. O sea, ya, y se los voy a poner en el caló popular, ya se los tronó, para que se escuche bonito, se los tronó Tony Saca, ya les dio vuelta y se los tronó Funes, y ahora riéndose todos ustedes en Nicaragua y ustedes pagando la cena que él se comió y el mariachi que él pidió, porque todos esos millones son préstamos y todos ustedes lo están pagando. Hay más de 500 salvadoreños al día que se están yendo de este país. No, no se vayan de la Suiza salvadoreña, quédense a disfrutarla, si aquí alcanza para todos. Si ustedes lo religieron, ¿y por qué se van a ir? Y no quieren más cool, pues. ¿Qué onda hay? ¿Qué pasa? No, corazón bello, no se vayan, papito chulo. Una vez dicho ese tema, los salvadoreños les encanta que le digan lo que quieren escuchar. Piden a gritos. Pero si se presenta un candidato, Yanira, que les diga, señores, el tema está así, hay que hacer esto, esto y esto y esto, no, no les gusta, porque va a venir otro y les va a decir, no, mire, yo les voy a regalar 3 vasos de leche, yo les voy a regalar los útiles para su familia, los macarrones, yo les voy a regalar esto, eso es lo que les encanta. Y cuando usted les pregunta, ya les dijo de dónde van a sacar el dinero. Eso, cuestiónelo. Y le voy a comentar una cosa que yo creo que es importante, Yanira, y yo creo que usted puede dar fe. Yo tengo 22 años en los medios de comunicación, y tanto al frente como a Arena los cuestioné y di a Galán y a todos los partidos, por supuesto, satélites, que se van como que son proxenetas del pueblo, que se van a adherir, ¿verdad?, como parásitos al que estén en el casa presidencial, porque ahí tienen la chequera. Y entonces, y después andan hablando mal, y vive el rey, muerto el rey, vive el otro, y así andan saltando porque son proxenetas, ¿verdad? Son cortesanas del pueblo, como yo le llamo cariñosamente, ¿verdad? Porque si no, después ofenden y se sienten ofendidas, hasta dicen de verdad que lo que me dijo. Entonces, eso es interesante, y yo creo que usted puede dar fe. Yo he cuestionado, y por eso me ha traído muchísimos problemas en los otros medios de comunicación, donde han llegado a pedir que a mí me quiten de determinadas entrevistas, lo cual me parece magnífico. Si yo soy abogado, señores, esto es amor al pueblo, esto es amor a la patria, lo que yo hago. Pero lo que le quiero comentar es que cuando el señor presidente viene y va a la Asamblea Legislativa, no rinde cuentas, nunca lo ha hecho, a todo le pone reserva de información, pero se dirige particularmente a los de la esquina, peyorativamente, aquellos los de la esquina. Y yo quiero decirle 2 cosas sobre eso. La primera es, ¿hubo fraude en las elecciones pasadas? Sí, bajo mi valoración, y se la voy a motivar por qué. Y bajo la mía también. En el 2024, le doy sí, fe. También, listo. Y le voy a comentar por qué hago este juicio de valor sobre la base de mi conocimiento. Punto número 1. Señor presidente, usted salió de aquella esquina. Usted es el tercer gobierno del frente, no el
El Frente no tuvo 10 años, ha tenido 15 y usted es el tercer gobierno del Frente. Usted está haciendo todo lo que el Frente añoraba. Usted está haciendo, y se lo voy a poner bien fácilmente, Yanira, con mucho respeto, porque usted es una dama, el sueño húmedo del Frente lo está configurando el señor presidente, de tomarse el poder, que es lo que quería, y la Sala de lo Constitucional anterior le interpuso como un valladar, y por eso no lo hizo. Todo lo que cuestionó Mauricio Funes a la sala anterior y que ahora está cuestionando al presidente, él lo quería hacer. Es decir, no ha llegado un presidente de la gente que no haya querido agarrarle cariño al poder. Una vez dicho eso, vamos a las elecciones anteriores. Cuando tú venís y la Constitución de la República te establece que todos los partidos políticos van a tener deuda política. ¿El FMLN y Arena la tuvieron? No, perfecto. Cuando viene el señor presidente y se aprovecha de una pandemia, cierra el país y estanca la economía del país, y solamente él tiene dinero y empieza a distribuir paquetes agrícolas para andar haciendo campaña en pandemia, esa situación es desproporcional y tú estás utilizando el aparataje del Estado e impidiéndole bajo circunstancias de una posición dominante a los otros partidos de que ellos no los tengan, pero particularmente le impedís a los otros partidos, con haber cerrado el país, que no hayan donaciones a los otros partidos porque los empresarios no tenían. Esa fue la verdadera razón por la cual cerró este país, y te lo voy a motivar. Si hoy por hoy los casos de COVID están desbordados y que hay subregistros estimados por universidades de Estados Unidos y de Inglaterra sobre eso, es decir, pruebas científicas, porque como se cruza la información, la OMC ha establecido eso como válido. ¿Cómo es que cerraste el país? ¿Cómo es que mandaste a las personas del aeropuerto a grupos de contención? ¿Cómo es que les impediste a salvadoreños entrar al país cuando la Constitución dice que no le puedes impedir a ningún salvadoreño la entrada al país bajo ninguna de las características ni circunstancias? ¿Cómo es posible eso? Pero ¿cómo es posible que ahora estemos desbordados y él haya quitado hasta la prueba de ingreso al país y haya quitado la mascarilla? La pregunta sería, al mejor estilo de Sergio Méndez, ¿cómo se come eso, presidente? Interesante, ¿verdad? Totalmente ahora interesante eso, licenciado. Y yo creo que todo el mundo lo ha pensado, pero usted lo explica tan bien cómo se come eso. Pero mire, ¿sabe qué me acaba de hacer analizar usted? Me hizo pensar lo siguiente: ¿desde dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? ¿Dónde venimos? El 9 de febrero, ¿qué es lo que vimos? Esa concentración de poder, esa invasión de poder y ese abuso de poder y desvío de poder que ha hecho y de fondo que ha hecho este gobierno, pero también otros. Los otros supieron disfrazarlo posiblemente. No, lo ha dicho más abiertamente. Pero son ciertos personajes dentro de un gobierno. Ahora, ¿a dónde nos llevó? Al primer régimen de excepción que se dio en abuso del tema de la pandemia. Ahí hubo un abuso de recursos al grado de que hay muchos funcionarios cuestionados hasta internacionalmente por el uso y desvío de fondos públicos de El Salvador. De ahí, ¿a dónde nos llevó? Al Bitcoin. El Bitcoin que, por ejemplo, ahora está cayendo como el tobogán de Plaza Alegre. ¿Se acuerda del tobogán de Plaza Alegre? Ahí va el Bitcoin. ¿Y a dónde estamos ahorita? En un régimen de excepción, que jamás habíamos visto en El Salvador más que en dictaduras. Ahora quiero llevarlo, licenciado, a la diferencia, que nos haga el favor de hacernos la diferencia o de explicarnos la diferencia entre el régimen de excepción y estado de sitio, para que la gente comprenda que sus derechos principales no han sido suspendidos, que lo que han sido suspendidos son unos cuantos. Y ahí le voy a pedir que nos haga esa explicación también. Con gusto. El primer ejercicio de detenciones ilegales se dieron en la pandemia. Usted recordará cuando muchísimas personas las detuvieron precisamente para mandarlas a los grupos de contención, donde en efecto se realizaba algo que me parecía a mí muy interesante, el ubicarlos en ciertos hoteles particulares bajo la alimentación de quién era que estaba detrás dando esa alimentación y con qué objetivo. Y esto nosotros vemos que se sigue replicando. Listo. Una vez dicho eso, un empresario del transporte me llamó. Yo trabajé en el Viceministerio de Transporte durante 5 años, antes de la Fiscalía, entre otras instituciones,
Y me llamó poderosamente la atención porque me habló un poco él desesperado cuando detuvieron al señor Catalino Miranda. Y entonces me decía, dos empresarios me decían, Sergio, pero eso no se puede, no se puede. Todavía no estaba el estado de excepción. Este ejemplo se lo voy a poner para que usted se dé cuenta de cuál es la diferencia de antes y después del estado de excepción para después de hablar del estado de sitio. Entonces yo le decía, no se puede. Pero mira, ¿y por qué le quitan a Catalino Miranda las unidades? Listo. Entonces yo les decía, no te entiendo. ¿Cómo no? Y estamos preocupados por lo que está sucediendo en el país. Y yo le volví a decir sarcásticamente, no te entiendo. A la tercera vez, cuando ya le menciono eso, me dice, ¿cómo no me vas a entender? No te entiendo. No te entiendo porque yo recuerdo que tú fuiste uno el que callaste y el otro el que participó en una celebración cuando el presidente se fue a hacer lo mismo a un órgano del Estado, como fue la Asamblea Legislativa. Entonces no te entiendo que si tú celebrabas eso, ¿qué te hacía pensar que si eso le hizo a un órgano de Estado, no se lo va a hacer a un empresario? No va a hacer eso con la Fuerza Armada. Quien puede lo más, puede lo menos. Y si tú celebraste que arrasaran y que patearan un órgano de Estado, son tres órganos y ni uno está arriba del otro. No, el presidente es presidente del Ejecutivo, pero no del Legislativo, porque hay otro presidente, pero no del Legislativo ni del Judicial. Hay tres presidentes, no hay uno arriba del otro. Y eso es lo que yo le quiero decir a usted, Yanira. La dictadura es cuando uno dice, no, pero yo quiero estar atrás, arriba de los otros dos órganos del Estado y yo no quiero pedirle a nadie que me dé permiso para hacer las cosas. Yo quiero que los otros sean mis empleados. Y en la forma de Estado lo que establece es de pesos y contrapesos. Uno vigila al otro y el otro vigila al otro. El otro le pone el dedo al otro. El otro valora las acciones que el otro y todos se están cuidando. Por eso es que el tema de inconstitucionalidad lo puede aplicar cualquiera. Lo puede aplicar el presidente, puede devolver a la Asamblea Legislativa una ley, por ejemplo, que crea que es inconstitucional, pero también un juez en cualquier lado de El Salvador puede aplicar el control difuso, porque es un control de inconstitucionalidad e informar a la Sala de lo Constitucional inmediatamente que lo haga. Y un juez es cualquiera, incluso acceso a la información pública es un juez, está Así cumpliendo es. esa función. Es un control difuso. Una vez dicho eso, claro, lo que sucede es que yo le dije, lo que le están haciendo al empresario de buses también está en la Constitución y no se puede, porque una cosa es la expropiación, sí, que está, pero para fines de utilidad pública, sí, que es muy diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Como yo trabajé en el Viceministerio de Transporte, le voy a hacer una explicación bien puntual y bien sencilla sobre esto, porque me parece que es el ejemplo, no el más feliz, pero sí el más ilustrativo. La concesión que se le da a una empresa de radio o televisión, por ejemplo, es la misma concesión que se le da a un empresario del transporte público de pasajeros para que explote el servicio. Perfecto. Pero esa es del Estado. Pero las cosas así como se hacen, se deshacen. Si Catalino Miranda iba a perder los permisos de línea, pero porque no solamente es él representa a otros empresarios de la misma ruta. Si él los iba a perder en base a un debido proceso. Así como se lo dieron, así también le iban a demostrar cómo es que los iba a perder. Ahora, las unidades del transporte público de pasajeros no son del presidente y no las puede expropiar. Lo que hizo fue una confiscación, que son dos cosas diferentes. En una expropiación de utilidad pública, tú lo planteas con una contrarremuneración, pero una confiscación es cuando tú se las quitas. Número uno. Y número dos, ¿dónde dice en la Constitución de la República? Ya establecimos que la Constitución te establece cuál es el manual a seguir y hay indelegabilidad de las funciones. ¿A dónde dice que la Fuerza Armada puede manejar unidades de transporte público de pasajeros? Solamente que alguien, por favor, me explique en qué parte que le digan a Sergio Méndez, que tiene un posgrado, entre otros, de Derecho Constitucional. Solo expliquen, en ninguno, por lo tanto, no se puede. Listo. Una vez dicho eso, si lo que le hicieron a la Asamblea Legislativa, como no se lo iban a hacer al empresario. Listo. Una vez dicho eso, quiero comentarle,
Las primeras acciones que surgieron en este país en contra de funcionarios y abusos fueron precisamente contra empresarios como el dueño de Mr. Donut, que le cerraron todos los Mr. Donut solo porque a ellos les dio la santa y regalada gana. El gobierno les mandó al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Trabajo, a la parte accionaria, mandó a, al Ministerio de Salud para cerrárselas, porque ellos querían cerrárselas y posteriormente los mismos jueces se las abrieron, los jueces de lo laboral. Esos jueces no han caído, el órgano jurisdiccional por la independencia no cayeron en gracia. Por eso es que había que tomarse también a los jueces y el órgano jurisdiccional. Listo. Una vez dicho eso, partamos entonces ahora. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de excepción, que ya lo explicamos, y un estado de sitio? El estado de sitio limita otros derechos constitucionales como la libertad ambulatoria. El estado de sitio tradicionalmente se aplicaba en el conflicto armado en la guerra civil entre El Salvador, entre el gobierno y el FMLN. Después de las 12, después de las 10, nadie sale. En Guatemala se aplicó el estado de sitio, el presidente actual en la pandemia, y decía, yo no voy a poner limitación de libertad ambulatoria porque me voy a acabar la economía de Guatemala. Lo que yo voy a hacer es que voy a poner una limitación que de 10 de la mañana a 6 de la mañana nadie puede salir, en lugar de evitar cerrar el país. Que sea dicho de paso, el presidente de Guatemala lo cerró 2 fines de semana en momentos diferentes. Depende fluctuantemente cómo se estaban dando los altibajos de los repuntes del COVID en base a criterios técnicos. Pero el señor presidente de la República parece que él es abogado, él es científico de energía nuclear, parece que él es ingeniero, parece que él es agrónomo, porque es médico, porque él descalifica a todos cuando él es un bachiller. Pero además de eso, lo interesante es que no lo hace en base a elementos técnicos. Ejemplo de eso es lo que usted ya dijo, que otro día podríamos hablar hasta la saciedad, porque también he estudiado economía en términos de finanza y banca. Podríamos hablar un día acerca del Bitcoin con el mayor de los gustos, porque no es una moneda, sino que es un activo de alto riesgo. ¿En qué parte de la Constitución, Yanira, explíqueme, usted dice que el presidente de la República puede de la noche a la mañana disponer de los fondos públicos de una cartera y decir, cómprese 15 millones? Si debe estar con antelación en el presupuesto general de la Nación, debe de haber pasado por la aprobación en la Asamblea Legislativa y debe pasar por una modificación. Gracias por decirlo, licenciado. Gracias por decirlo. Precisamente en el programa que usted dirigía, que usted moderaba, ahí hablamos de eso. Usted hizo sendos programas con economistas, con todos puntos de vista acerca de lo que era el Bitcoin, de lo que iba a significar el Bitcoin para la economía, y diga, y quiero asegurar que usted no se equivocó en nada de lo que dijo. La volatilidad del Bitcoin, la inestabilidad del Bitcoin se pegó a la economía, y ahora mire cómo estamos. ¿Y quién lo va a sentir primero? Los que votaron por esa N y que ahora hasta los tienen en un calabozo, porque hoy ya no se llaman esas cárceles, se llaman calabozos. Mire, licenciado, fíjese que ya vamos, ya terminamos, el tiempo ha sido pero espectacular escucharlo. Por primera vez me han tenido callada. Pero he sido feliz, no, disculpe usted porque lo molesté, le quité un espacio de su tiempo. Yo quiero solidarizarme también con Víctor Barahona, con su familia. Me parece que es un compañero, un colega de estos espacios en los cuales hablamos la verdad. Nosotros no estamos atacando al presidente porque sea el presidente del país, porque nos caiga mal. Estamos atacando al presidente, no, estamos hablando de lo que el presidente debería de hacer y no hace. Y estamos diciendo y advirtiendo las consecuencias de las omisiones y de las acciones. En este caso hablamos ya de qué es una política pública, por qué el régimen de excepción no es una política pública, cuál es la diferencia entre el régimen de excepción y estado de sitio, cuáles son los derechos que se han suspendido, qué es lo que nunca se va a poder hacer, y es el tema de poner un delito solo porque quieren. Eso es abuso de autoridad, y hemos hablado de crímenes de lesa humanidad. Usted nos ha explicado de las dictaduras que vienen desde Martínez y cómo se asemeja a lo que está sucediendo. Hablamos hasta del caballo, de quién era, ¿de quién nos dijo? De Napoleón, ¿verdad? Que llevó al Senado. Aquí, pues aquí hay que comparar y usted saque la conclusión, pero en nombre de TPC Radio Libertaria, agradezco primeramente a usted
por estar aquí. Pero lo primero, a Dios por darnos el espacio y la oportunidad de habernos conocido un día y coincidir con mentes tan geniales como la suya, pero como la suya hay muchos salvadoreños y salvadoreñas que ahora nos están viendo y a quienes quiero agradecer su tiempo, a María Latino. Quiero también a Sharky Nájera, a Connie de Sousa, que ella está en Australia, desde Australia nos está viendo. Quiero también aclarar, aquí nadie está defendiendo delincuentes. Bueno, el licenciado y yo virtualmente en algún momento podemos hacerlo, pero no se trata de una defensa por el delincuente, sino que como somos abogados, nosotros tenemos que defender a nuestros clientes. Pero aún así, nosotros tenemos ética profesional y hay casos de casos y no nos vamos a ir con cualquiera. Así que sí, hablamos Yanira, de eso. ¿Sí? Quizás si me permite, para culminar, primero un abrazo muy fuerte. Creo que es importante, adecuado y preciso que yo diga lo que a continuación voy a expresar. Primero, un saludo para todos los amigos y las amigas, un abrazote fuerte. No sé si la señorita de Australia está en Canberra o en Sydney, que la capital es Canberra, pero un saludo a ella por estar muy pendiente. Ahora, quiero expresarle algo que es importante, porque de pronto yo no entiendo algunos comentarios, los respeto. Cuando dicen algunas personas, no a mí, porque yo las he escuchado, cuando le hacen un juicio de valor de un conocimiento sumamente profundo y amplio, dicen están defendiendo a privados de libertad o a delincuentes. Permítanme. Yo siento que es importante que digamos esta situación porque si hacer un juicio de valor sobre lo que la ley establece es defender a un delincuente, pobre cerebro calcomido por los microbios de la ignorancia. Punto número uno, a quien está simple y sencillamente hablando porque pareciera que es el primero que camina en dos piernas en su casa. Número uno, un craso desconocimiento de la legislación vigente aplicable a la materia. Y quiero decirle una cosa al amigo televidente. De la misma forma en que este juicio de valor se ha hecho sobre unas personas que están detenidas injustamente, si tú le puedes demostrar a alguien magnífico, yo fui fiscal, yo he sido querellante, yo he sido fiscal electoral, yo he sido defensor magnífico, pero ¿qué es lo que tiene un expediente? Un expediente tiene la hoja donde lo han detenido y pare de contar. Perdóneme, pero eso le puede pasar a cualquiera que esté simple y sencillamente viendo esta entrevista y va a ser lamentable. Este día, Yanira, unos segundos porque es importante. Veía yo un comentario en los periódicos de mayor circulación en el país donde decían, señor presidente, usted nos engañó, algo así, una madre, devuélvame a mis hijos, ellos no andan en nada, y presentaba las fotos, son gente estudiante, atletas, trabajador, qué caro nos salieron los macarrones, no, yo se los devuelvo, pero devuélvanos a mis hijos. Ese tema del populismo que no termina de entender la gente, primero por el grado tan bajo de escolaridad que tiene mi país, qué lamentable, señor, vaya a estudiar, pensar no duele, que no se lo suban a la voladora y todavía pidiendo otra vuelta más, que de verdad, o sea, vaya a pensar un poquito. Es interesante porque la misma situación del Bitcoin le regalaron $30. Pareciera que son las mismas 30 monedas de plata que le dieron a Judas por irse a ahorcar. O sea, no aplauda como que si fuera foca, como cuando está en un parque de diversión allá en Miami que le están dando el pescado, por el amor de Dios. O sea, sea pensante un poquito. Pero lo que le quiero aterrizo con esto, Yanira, que es importante para la gente que arremete contra su persona o contra cualquier otra persona que le están explicando con crayolas y con plastilina qué es lo que está pasando y que todavía no terminan de entender y que a muchos ya les llegó la dolorosa. Solo les voy a explicar esto. Caballero, dama, hermanos, hermanas, aquí no se está haciendo una valoración sobre una persona en especial. Nosotros hemos hecho una valoración general. Si se estuviera defendiendo a alguien porque lo han detenido, el primero que procesaron por varios delitos penales fue el mismo presidente Nayib Bukele por haber insultado a una mujer y haber hablado paja contra Eugenio Chica. Esa misma situación fue un juicio de valor que una vez a mí me hicieron una entrevista cuando él era alcalde. Y yo dije, señores, ese no es un delito.
el otro sí es delito. Él concilió, es aceptar tácitamente los hechos. O sea, Eugenio Chicas fue a una audiencia a recibir dinero por parte del candidato a la presidencia, Nayib Bukele. Gracias por la aclaración, Antes licenciado. de volver a emitir juicio de valor, piense un poquito lo que está diciendo. Ya no haga el ridículo, hombre. Que ya no se le queden viendo así. Si pensar no duele. Muchísimas gracias. Sentí que era adecuado, preciso, hacer esta aseveración precisamente por los elementos y conceptos que usted acaba de esgrimir. Mire, tenemos hasta este momento 155 personas conectadas solo en la plataforma buenísimo. de Facebook Live. Abrazo, y buenísimo. en la plataforma ya vamos a ver la medición, pero agradezco, licenciado, por la oportunidad que me dio, pues, de escucharlo también y aprender junto a usted, de su mano, tanto como dirigir un programa como también cómo hacer un verdadero análisis. Gracias por cada una de las palabras y sobre todo a los amigos y amigas que nos ven. Esto va a quedar grabado desde El Salvador. Yanira, sí. Perdón, alguien me está escribiendo aquí ahorita y me dijo, me hizo un señalamiento y me dijo, Sergio, y lo voy a leer textualmente porque creo que es importante. Me dice, Sergio, wow, qué impresionante, pero explícame por qué la gente sigue eligiendo a personas que no tienen preparación académica alguna. Y te quiero decir una cosa a esto, Yanira, porque me acaban de escribir esto. Mire, caballero, usted que acaba de escribir, le agradezco tremendamente el que usted se ponga el tiempo para trasladarnos su pregunta. Yanira, te voy a hacer yo una pregunta simple y sencillamente, y yo creo que con esto, después de esto, decir algo más es paja. Creo que va a ser la cereza del pastel. Yanira, si tú te enfermas y tú y una persona de tu familia está mal del corazón, le está dando un derrame, ¿dónde lo vas a llevar? ¿Lo vas a llevar donde un médico especialista o lo vas a llevar donde un bachiller? No, donde un médico especialista corriendo. Sí. Listo, aguántame un ratito. Si una persona que tú conoces la han privado de su libertad, ¿a quién vas a contratar? ¿A un abogado penalista con las credenciales? ¿O vas a contratar a un bachiller para la defensa? Bueno, a un abogado penalista tiene que ser. Déjeme seguir la pregunta. Si tú vas a construir una casa, ¿vas a contratar a un ingeniero estructurista o vas a contratar a un bachiller? No, pues a un ingeniero estructurista, el bachiller me bota todo. Si yo ya te pregunté esto y de pronto tú tienes una empresa y vas a contratar a alguien que tenga maestría, doctorado, que hable otro idioma dentro de tu empresa, o vas a poner a un bachiller a dirigir esa empresa. Si eso, la respuesta sería la misma, yo le hago una pregunta al pueblo salvadoreño. ¿Cómo contratan como presidente a un bachiller para dirigir la empresa del Estado? No más preguntas. El tema, cuando surgen otros y me dicen, pero han habido en el pasado otros que han estado también preparados, como Paco Flores, por ejemplo, o como de pronto Cristiani. Le voy a explicar qué es lo que pasa. Es que usted entonces no está eligiendo a alguien que sea preparado, porque no es el tema de que esté preparado, el tema es que no tenga principios, corazón bello, cosita rica. El tema es que no tenga temor a Dios, papacito lindo. No tiene nada que ver el que usted vaya a elegir a un delincuente o una persona que no esté capacitada, simple y sencillamente porque le vaya a regalar un guacal o una lámina, o porque le ponga la canción que a usted le gusta de Los Ángeles Azules cuando anda en campaña, del listón de tu pelo, o empiece a cargar al niño o a tirar pupusas, porque nunca lo va a volver a ver. El tema es que usted elija a alguien que le compruebe cómo va a llevar a cabo lo que le está diciendo, a alguien preparado y que tenga principio, pero como a usted le encanta que le digan lo que quiere escuchar. ¿Sabe qué es lo que pasa, Yanira, con El Salvador? Que tiene el síndrome de la mujer maltratada. ¿Sabe cuál es ese? Es aquella mujer que le están dando riate al marido, pero que no lo quiere dejar. Y que cuando está con otro marido le dice, mira, pero este también te da riata. Sí, pero por lo menos este me da un besito luego de darme riata. El Salvador tiene el síndrome de la mujer maltratada. Feliz noche, un verdadero placer. Gracias por su referencia. Muchísimas gracias. No, definitivamente ha sido una cátedra. Yo les hago la acotación a lo siguiente. Un pueblo que ora, un pueblo unido, es un pueblo bendecido. Más allá de cuál es la decisión electoral que vamos a tomar en el 2024, es pedirle desde ya a Dios por ese candidato o candidata
que va a ser el que verdaderamente va a representar al pueblo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer, ya no elija de la forma que ha elegido, no elija a las personas por lo que le regalan, no elija a las personas porque se ven bonitas en un spot, elija a las personas que verdaderamente tienen un trabajo construido con antelación y no aquellos que han ido a embargar, por ejemplo, un mercado y que les hacen creer que es lo mejor del mundo mundial y solo hay un montón de bebederos en el último nivel y los citadinos están pagando y pagando miles de dólares. Lo mismo va a pasar con las finanzas públicas. Le agradezco, licenciado, creo que usted me lo permite. Gracias. Nos hacemos un refill de este programa. Agradezco ya llevamos 162 personas ahí conectadas, que Dios nos provee en abundancia. El Salvador somos todos y todas. Los salvadoreños salvamos al Salvador, pero sobre todo y ante todo de la mano de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la única respuesta que yo les puedo dar, porque me están diciendo, ¿y qué podemos hacer como pueblo? Pueblo, ore. Aprovechando que tengo aquí a un pastor, porque el licenciado Méndez también es un pastor. Yo predico, claro que sí, ha sido un mandato de Dios y yo predico. Desde los 16 años estoy caminando con Dios desde el Liceo Cristiano. Y obviamente yo he visto el rostro de Dios en diferentes circunstancias. A mí no me han contado. Dios es más real que esto que tengo en mi mano o que esta taza de café. Y yo lo he visto. A mí nadie me ha contado, señores. Y por eso es que yo no quiero que el día de mañana a mí nos van a pedir cuentas a todos. Yo nunca he visto que alguien se muere y que vaya en la carroza fúnebre al cementerio y que detrás de ese venga el camión de las mudanzas. Nunca he visto. No se va a llevar nada, corazón. Solo se va a llevar son maldiciones y bendiciones para usted y para sus hijos para 4 generaciones adelante. O sí se lo puedo garantizar. Quiero señalar lo último y con esto cierro. Ni el licenciado ni yo estamos cobrando un tan solo 5 por estar aquí. Yo tengo un honor grandísimo de tenerlo aquí en este espacio. ¿Y sabe qué se llama esto? Amor a la patria, pero sobre todo se llama responsabilidad. Lo poco o mucho que sabemos lo ponemos al servicio de la comunidad y de la gente que tal vez no ha tenido las oportunidades que nosotros tuvimos para estudiar, pero estamos haciendo que este país sea pensante. Señores, Dios da discernimiento. Eso es lo que hay que pedir. Ahí está la solución. Gracias, licenciado Méndez. Felicidades por su labor que está haciendo desde su iglesia, desde la iglesia, pero también desde los medios de comunicación, porque se nos hace difícil. Las voces pensantes se van quedando cada vez más calladas, nos están callando, pero aquí vamos a hacer el esfuerzo. Como digo, despido este programa. Gracias por todos los que han estado ahí y usted decide, dictadura o libertad. Soy Yanira Escobar y esta es su programa, La Voz Libertaria.